las cosas que más me gusta en esta vida es leer por primera vez a un autor o a una autora y quedarme tan prendada de su forma de escribir, de sus historias, que quiero leérmelo todo lo que tenga escrito él o ella. Esto no suele pasar, desgraciadamente. Lo normal, creo yo, es que cuando leemos a alguien por primera vez nos deje una sensación así como de indiferencia. O sea, me da igual. De ni fu ni fa, ¿no? Hombre, te ha gustado, pero podrías sobrevivir sin leer el resto de su obra y desde luego no harás cola en la librería cuando publique su próximo libro. Cola en las librerías, como con los iPhones. Estamos ansiosos ya. Ansiosos por coger nuestros iPhones. Ya nos gustaría. ¡Algún día! ¡Algún día! Pero cuando lees a alguien que te encandila, que te atrapa, que te hace preguntarte cómo es que no habías recalado antes en sus libros, ¿esto mola o no mola? Pues esta sensación es todavía mejor cuando el autor en cuestión no es todavía hiper, mega, ultra, súper conocido, porque entonces sientes que estás ante un tesoro todavía por descubrir, ante una joya secreta en la que muy pocos han reparado. Y tú, amiga, tienes la suerte de ser una de esas personas que han podido acceder a ese tesoro del que algún día todo el mundo hablará. Y entonces tú, orgullosa, podrás decir: yo lo conocía antes de que se hiciera famoso. Yo ya lo había leído antes de que todos vosotros lo descubrierais. A ver, ¿quién no ha querido decir esto alguna vez? Con un grupo de música, con un director de cine, con una escritora o con lo que sea, ¿eh? Bueno, pues hoy vas a tener la oportunidad de conocer a dos autores todavía un poco secretos para que los leas cuanto antes y así, cuando se hagan hiper ultra conocidos alrededor del universo mundial y les hagan todo tipo de entrevistas en todas las teles, en todas las radios y en todos los youtubes que puedas imaginar, tú puedas decir: pues mira, yo ya los había leído mucho antes que todos vosotros. ¡Llegáis tarde! ¡Llegáis tarde! Bueno, ¿habrá quedado claro? En fin, todo esto que te he contado ahora es un poco de risas para introducirte a dos autores de los que efectivamente te quiero hablar porque pienso que son muy, muy buenos y que todos deberíamos conocerlos más, leerlos más y tenerlos más presentes en nuestra vida. Lo de restregarle a todo el mundo el tema de que ya los habías leído es opcional. Leerlos, importante. Restregar, opcional. Rima en verdad. Venga, va, Irene, ¿y cuáles son esos autores de los que tanto hipe estás creando? Pues ellos son Rafa Cervera y Paco Inclán, y tienen varias cosas en común. La primera es que ambos son de Valencia. La segunda es que los dos publican sus libros con una editorial que se llama Jekyll and Jill y que la verdad es que edita cosas la mar de interesantes. La tercera es que tengo la suerte de conocer a ambos personalmente y son más majos que las pesetas. La cuarta cosa es que a los dos los he empezado a leer este año. Y la quinta es que sus libros han sido una de las mejores lecturas de 2020. Seguro que Rafa Cervera y Paco Inclán tienen muchas más cosas en común, pero bueno, a mí ahora se me ocurren estas. Quiero hablarte brevemente, si puedo, porque ya sabes que yo me enrollo como las persianas y me salen vídeos de miles de minutos, pero bueno, me gustaría hablarte brevemente de los libros que he leído de estos dos autores para que puedas leerlos cuanto antes, porque de verdad, si no los conoces te estás perdiendo dos autores de altísimo nivel. No puedes seguir sobre esta tierra sin al menos saber sus nombres y luego leerlos. Primero te hablaré de Paco Inclán. Yo empecé leyéndome su último libro, que se titula Dadas las circunstancias, y luego seguí por el anterior, que se titula Incertidumbre. ¿Y sabes qué? Que no te puedo enseñar físicamente ninguno de los dos, porque el primero lo he prestado y el segundo me lo prestaron a mí y ya lo he devuelto, con lo cual, pues mira, otra vez será. Pero puedo mostrarte este, que es su primer libro y que tengo en lista de espera para leerlo. Se titula Tantas mentiras y bueno, sí, te lo puedo enseñar, pero como te digo, no te puedo hablar de él porque no lo he leído aún. Los dos libros que he leído de Paco Inclán, y diría que este también, por lo que he estado ojeando, tienen una estructura similar. Los libros contienen artículos más o menos breves que normalmente tienen que ver con diferentes viajes que Paco ha hecho a lo largo del mundo. Puede hablarte, por ejemplo, de Formentera, pero también de La Habana, o de Galicia, o de Irlanda. Y aunque sean artículos de base, digamos, periodística, están escritos como relatos. Es decir, Paco Inclán utiliza mecanismos de ficción para contar sus historias, de manera que muchas veces te puede parecer que en vez de una historia real, estás leyendo una historia ficticia. De hecho, hay historias tan surrealistas que estarás tentada a pensar que son ficción, pero no. No lo son, son simplemente el fruto de este talento, yo creo que innato, que tiene Paco Inclán, de estar en el momento adecuado,
en el lugar justo para que le sucedan las cosas más increíbles del mundo. O eso, o tiene un radar para detectar situaciones y personas interesantes sobre las que escribir. Los libros de Paco Inclán podrían catalogarse como literatura de viajes y de hecho, mira, los 3 libros siguen esta estructura de colocar el mapa donde sucede la acción del relato en cuestión antes de que el relato empiece. Pero yo creo que estos libros son mucho más que literatura de viajes. Es cierto que a través de los relatos de Paco Inclán, a través de las descripciones que hace de los lugares donde suceden esas historias, tú puedes acceder a la idiosincrasia de esas ciudades o de esos países, de esas culturas. Y en ese sentido sí que puedes viajar a través de los artículos de Paco Inclán. Pero yo creo que hay 2 cosas en sus relatos que son mucho más importantes que esto. La primera es que Paco Inclán concede mucha relevancia a los personajes con los que se va cruzando en sus periplos y que pasan a ser los verdaderos protagonistas del relato, muy por encima del lugar donde está sucediendo esa historia. Por ejemplo, recuerdo uno de los relatos en los que Paco Inclán habla de cuando estuvo en una convención de esperantistas, que es esta gente que habla el esperanto. El esperanto se inventó para nada, porque no sirve. Esta lengua que fue creada con la pretensión de que se convirtiera en el idioma universal con el que todos los terrícolas pudiéramos comunicarnos independientemente de nuestro lugar de origen. Pues en este artículo, el lugar donde sucede la acción, esta convención de esperantistas, que es, digamos, la excusa para que el relato nazca y para que Paco Inclán te lo pueda trasladar, en realidad pasa a un segundo plano total porque los personajes con los que Paco Inclán se va cruzando y que te describe es que son completamente extravagantes y pasan a interesarte muchísimo más que el hecho de que estén en una convención de esto o de lo otro. O por ejemplo el relato en el que Paco Inclán viaja a Guinea Ecuatorial y bueno, sí, pues te describe el lugar, te describe cómo vive la gente, el paisaje, ciertas costumbres, pero en realidad a ti lo que más te interesa y aquello por lo que sigues leyendo el relato es que hay un protagonista, claro, que es un valenciano que ha acabado viviendo en Guinea Ecuatorial y que se ha hecho famoso entre los guineanos, porque también es un ser bastante extravagante. La segunda cosa que cobra mucha más importancia que los lugares en los que transcurren las historias es que Paco Inclán se coloca a sí mismo como protagonista, como personaje de esas historias. Es decir, no toma el papel del típico periodista que se sale del relato, que lo observa desde fuera y que te lo describe desde fuera, sin intervenir, aunque bueno, en todo relato hay una mínima intervención, porque ya solo el hecho de observar y de contar algo implica un sesgo de ese autor, una buena dosis de subjetividad, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Paco Inclán es un personaje más de sus relatos. Para empezar, todos están contados en primera persona por él, que es el narrador, y además de narrarte qué les sucede al resto de personajes protagonistas, también te cuenta qué le sucede a él, tanto exteriormente como interiormente, y no solo durante la acción, sino también después de la acción. Todo lo que él piensa y siente acerca de lo que acaba de contarte, de lo que acaba de pasar. Se trata de una primera persona completamente implicada en el relato. Es un narrador que observa, que siente, que juzga lo que sucede y que es golpeado por cada cosa que está pasando, nada le deja indiferente. Y al menos yo como lectora tenía la sensación de que me metía en la cabeza de Paco Inclán, de que cada vez lo conocía mejor y que de hecho quería seguir conociéndolo, porque es que a través de sus libros te das cuenta de que tiene que ser un tío súper interesante, súper observador y súper simpático, como de hecho luego he comprobado que es porque lo he podido conocer. Una persona educada, correcta, civilitzada. Y yo creo que esto tiene mucho que ver, esta sensación de que Paco te caiga bien, tiene mucho que ver con algo que es capital en sus libros, que es el manejo del humor. Hay algunas historias, es verdad, más melancólicas, incluso hay algunas con cierta carga de derrotismo. Por ejemplo, ahora estoy pensando en una en la que Paco se entrevista con Paulino Cubero, que fue una persona que en 2008 ganó un concurso que se convocó a nivel nacional para ponerle letra al himno de España. Te amo, España. Entonces él compuso una letra, ganó el concurso, pero la letra que él compuso... ¡Viva España! Cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón. Se filtró a la prensa antes de ser presentada oficialmente, todo el mundo empezó a criticarla, a decir que era lo peor, que a dónde iba este hombre escribiendo eso, y entonces al final lo que se decidió fue declarar el concurso nulo, dejar al himno de España sin letra por todo el revuelo que se había armado, y claro, pues Paulino Cubero pasó de haber podido ser una celebridad
a ser el hazmerreír de España durante un tiempo, claro, porque luego ya sabéis que las cosas estas polémicas enseguida se olvidan, y más en la era de las redes sociales, que todo en un día lo hemos olvidado. Entonces esta historia da un poco de pena, es verdad, porque te das cuenta de que Paulino Cubero, aunque lo intente disimular, sigue dolido por todo esto que le sucedió, y por tanto en este relato hay cierta melancolía, hay tristeza, patetismo incluso, pero aún así no deja de haber humor. Me gustaría tener aquí alguno de los libros de Paco Inclán que he leído para poder seleccionar alguno de los fragmentos que subrayé y leértelos y que compruebes qué tipo de humor se gasta Paco Inclán. Pero bueno, no puede ser, tendrás que fiarte de mí cuando te digo que recuerdo muy pocos libros con los que me haya reído tantísimo como con los de Paco Inclán. Y ahora quiero hablarte de Rafa Cervera, que es otro de estos escritores a los que tienes que conocer y leer si es que no lo has hecho todavía. Bueno, yo de Rafa Cervera me he leído Porque ya no queda tiempo, que es su última novela, aunque tiene una anterior que se titula Lejos de todo y que tiene como protagonista a David Bowie, así que si eres fan de Bowie, ya sabes. Algo que debes saber de Rafa Cervera es que él se ha dedicado al periodismo musical prácticamente durante toda su vida. Ha escrito para Rolling Stone, para El País, para Vogue, para Fotogramas, ha estado en Televisión Española, en Radio 3, ha estado aquí también en Apunt Media, en la radio valenciana, y ha entrevistado a lo largo de su carrera a muchísimos músicos internacionales. Y esto es importante por dos cosas. La primera es que esto marca totalmente su ficción. Sus dos novelas giran en torno al mundo de la música, concretamente la música, yo diría pop rock. Rafa, si me estás viendo, no me mates si estoy confundiendo géneros, pero bueno. La segunda cosa es que, al menos aquí en Porque ya no queda tiempo, Rafa Cervera recoge ciertas anécdotas que le sucedieron entrevistando a sus ídolos, ¿no? A músicos como Alaska y los Pegamoides, Iggy Pop o Lou Reed, que Lou Reed es imprescindible en este libro. El personaje y todo lo que implica para Rafa Cervera, porque Lou Reed fue el primer músico que logró tocar el corazoncito de Rafa Cervera cuando él era todavía un crío, ¿no? Y la música de Lou Reed marcó su desarrollo como persona y su visión del mundo. Porque ya no queda tiempo es una novela autobiográfica donde Rafa Cervera explora cómo fue su descubrimiento de la música, cómo logró hacerse un hueco en este mundo como periodista musical y también, como te decía, donde recoge anécdotas que le han sucedido al lado de sus ídolos musicales cuando los ha entrevistado. Pero si esta novela fuera solo un cúmulo de anécdotas musicales, no tendría mucho interés, a no ser que tú casualmente fueras fan de los mismos grupos de los que Rafa Cervera es fan. Así que esto no es lo único que vas a encontrar en Porque ya no queda tiempo. De hecho, si bien a mí el tema de la música y de las anécdotas de los artistas me ha encantado, lo que más me ha interesado de esta novela han sido las reflexiones de Rafa Cervera acerca de otros muchísimos temas, del amor, de la muerte, de la amistad, de la escritura, de la soledad y tantos otros. Lo que más me ha molado de la novela es que el autor coge ambas partes de su vida, coge la parte de la música, de él como profesional y como admirador de los artistas, y luego su parte como ser humano, su parte más personal, desligada de lo profesional, y las teje en la misma historia. Y tú te vas dando cuenta de cómo esas dos partes se retroalimentan y se han retroalimentado a lo largo de toda la vida del autor, de cómo Rafa Cervera ahora tiene cierta visión del mundo porque creció escuchando a Lou Reed, o de cómo es capaz de hacer cada vez mejores entrevistas gracias a las experiencias que ha ido acumulando y de las personas que ha conocido y que le han enseñado cosas sobre la vida y sobre el oficio y sobre sí mismo también. Y algo que consigue Rafa Cervera con su escritura es humanizar a esos músicos, humanizar a esas estrellas que hemos visto en portadas de revistas, en la tele, en conciertos multitudinarios, pero él describiendo ciertos gestos, ciertas palabras que utilizan, comportamientos, miradas, consigue hacerte ver que aunque ellos puede que intenten fingir lo contrario, son seres humanos, son mortales, como tú y como yo, personas con virtudes y con defectos. Yo creo que Porque ya no queda tiempo es una novela que va creciendo a medida que avanza la narración, y yo te confieso que me arrancó alguna que otra lagrimita, ¿eh? Además, gran parte de la acción sucede en Valencia y alrededores, en lugares que para mí conllevan cierta carga emocional porque los conozco, porque he vivido experiencias importantes en ellos, ¿no? Entonces, leer una novela que está ambientada en lugares que conoces
pues mola, la verdad. Pero tanto si no eres de Valencia, como si no te gusta Lou Reed o Iggy Pop o Alaska y los Pegamoides, como si no has escuchado música en tu vida, da igual. Te recomiendo muchísimo que leas Porque ya no queda tiempo de Rafa Cervera, porque como te decía, aquí vas a encontrar mucho más que música. De hecho, para mí, yo creo que la música es una excusa para que Rafa nos cuente otras muchísimas cosas acerca de la vida, de nuestra vulnerabilidad como seres humanos y de todos los temas que nos tocan y que vamos a ir experimentando a lo largo de nuestra existencia. Yo ya te he dado 2 pistas de 2 autores a los que puedes empezar a seguir y a leer para que dentro de 2, 5 o 10 años, me da igual, y sean súper reconocidos y ganen el Nobel, pues tú puedas decir, jaja, yo ya leía a Rafa Cervera, ya leía a Paco Inclán, cuando todavía no eran tan conocidos, cuando solo tenían 2 libros publicados, yo ya era fan de ellos, estuve con ellos desde el principio. Bueno, esto es una flipada enorme, pero de verdad, independientemente de que Rafa y Paco no ganen el Nobel de Literatura en algún momento, léelos, luego cuéntame qué te han parecido y ya verás cómo va a ser un tiempo muy bien empleado. Estoy segurísima de que sus libros te van a encantar. Y si no, pues mira, me pones una queja en el libro de reclamaciones de mi canal de YouTube. Y hablando de canales de YouTube, suscríbete al EM, déjame en un comentario qué otros autores que seguramente no conozco debería conocer y debería empezar a leer porque sabes que me van a encantar, y si este vídeo te ha gustado, compártelo con quien quieras. Nos vemos muy pronto.